Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar nuestra cápsula tercera de la materia Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y Oral de la unidad número 6 de los derechos humanos en el sistema procesal penal. Ahora bien, ¿en qué versará o cuál será el objetivo de en esta cápsula? El objetivo principal va a ser que el mismo estudiante pueda analizar el papel de los derechos humanos dentro de nuestro sistema penal acusatorio adversarial y oral, comprendido el impacto, en este caso comprendiendo su impacto, desde la reforma constitucional en derechos humanos del 2011. Es decir, a lo largo de esta cápsula vamos a ir estudiando poco a poco cuál fue la importancia de los derechos humanos en el sistema procesal penal actual y de igual forma también vamos a analizar cuál fue la trascendencia de la reforma constitucional en derechos humanos del 2011 y la garantía de los derechos de los inculpados, en este caso de los imputados. Ahora bien, estableciendo esto, vamos a empezar a analizar qué es esta figura jurídica de los derechos humanos y qué relación tienen en el sistema procesal penal. Recordemos que los derechos humanos son las garantías fundamentales y derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forme parte o haya ratificado. Es decir, estos derechos humanos los adquiere una persona por el simple hecho de haber nacido y ser un ser humano y va a perder hasta que pierda la vida. No obstante, ¿dónde encontramos estos derechos humanos? Como les comenté, en la parte dogmática de la Constitución. Es decir, desde el artículo primero constitucional hasta el artículo 29 constitucional. Vamos a encontrar diferentes tipos de derechos humanos. Derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la libertad, derecho a la administración de justicia, derecho al debido proceso, etcétera. ¿Cuál va a ser su finalidad principal de estos derechos humanos? Proteger nuestra dignidad humana, nuestra libertad e integridad de cualquier persona involucrada. Tanto es así que el artículo primero constitucional de nuestra máxima legislación en nuestro país establece que todas las autoridades dentro de su jurisdicción y competencia están obligados a proteger y promover nuestros derechos humanos en todo momento. Es decir, tanto nuestros derechos humanos contemplados en la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el artículo primero constitucional hasta el artículo 29 constitucional, como también de los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano haya ratificado. Ahora bien, eso es muy interesante, pero vamos a ir por partes. ¿Por qué? Porque igual como en otras ramas del derecho, como hemos visto, como por ejemplo en materia penal, también en los derechos humanos vamos a encontrar principios rectores que van a guiarnos cómo tenemos que interpretar y cómo se entienden a los derechos humanos. Uno de ellos es el debido proceso. Es decir, este principio, igual forma, también es un derecho humano reconocido en la Constitución y nos establece que toda persona tiene el derecho constitucional de ser juzgado conforme a la legislación vigente en nuestro país. Tanto es así que dicha autoridad tiene que respetar en todo momento la legislación vigente, punto final. Es decir, no puede hacer su voluntad, siempre tiene que respetar en todo momento el debido proceso establecido en la legislación competente. Sin embargo, no solamente vamos a encontrar ese principio rector derivado de un derecho humano, también encontramos lo que es la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20 constitucional. Como habías mencionado anteriormente, este derecho humano nos establece de forma muy clara que absolutamente nadie puede ser considerado, en todo caso, culpable de algún hecho, sino hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, coloquialmente conocido, se me va a considerar inocente yo como presunto responsable o como imputado por la posible comisión de algún delito
hasta que existe una sentencia firme dictada por la autoridad competente, en este caso por medio del tribunal de enjuiciamiento, en donde se me absuelva o se me condene que efectivamente yo realicé dicha conducta que está totalmente prohibida por nuestra propia legislación. Sin embargo, antes no se me puede considerar culpable. Tanto es así que existen reglas para la aplicación adecuada de este derecho constitucional de la presunción de inocencia, el cual se encuentra en el artículo 20 constitucional. De igual forma también, esto se refiere a que absolutamente ninguna autoridad puede empezar a prejuzgarme, es decir, a decir básicamente que efectivamente soy culpable si no existe una sentencia obviamente motivada y fundamentada en la cual acredite que efectivamente yo soy totalmente culpable. Si no existe la sentencia, yo sigo siendo inocente. Ahora bien, esto es interesante, ¿por qué? Porque esto cambiaba totalmente en el sistema inquisitivo. En el sistema inquisitivo se le conocía como presunción de culpabilidad. Es decir, desde un primer momento en el sistema inquisitivo, antes de la reforma del 2008, si yo era detenido, era considerado culpable hasta que demostrara lo contrario, es decir, acreditada mi inocencia, lo cual era bastante difícil. Pero sin embargo, no solamente tenemos este principio, este derecho constitucional de la presunción de inocencia, también vamos a encontrar lo que es el derecho constitucional a la igualdad y no discriminación. Es decir, tengo derecho a que no se me discrimine ni por mi raza, sexo, ideología, etcétera, por ningún motivo. Fundamento, artículo primero constitucional. De esta forma, podemos garantizar una igualdad procesal tanto para la víctima como también para el imputado. Y por último, nuestro derecho constitucional de la prohibición de tortura y cualquier tipo de trato cruel. Es decir, la misma Constitución establece que, por ejemplo, aplicado al proceso penal, si se logra adquirir alguna prueba, pero en base a algún tipo de tortura o algún trato cruel que atente con mi dignidad humana, en automático se tiene que desechar. ¿Por qué? Porque es violatoria a derechos humanos. Por lo tanto, no se puede admitir dicha prueba. Ahora bien, eso respecto a algunos derechos humanos que derivan justamente de la Constitución y tratados internacionales y que se pueden aplicar directamente al procedimiento, en este caso al proceso penal acusatorio adversarial y oral. Sin embargo, ¿cuál va a ser ese impacto en el sistema procesal penal acusatorio? Principalmente estos derechos humanos fortalecen la transparencia y en consecuencia la oralidad. Es decir, estos derechos humanos contemplados en la Constitución y los cuales se aplican directamente en el procedimiento van a fortalecer lo que se conoce como Estado de Derecho, obviamente respetando en consecuencia los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado, garantizando de esta forma que la misma autoridad justifique cualquier tipo de actuación, diligencia o molestia que realice, ya sea en perjuicio de alguna de estas partes. No obstante, así de esta forma, garantizando lo que se conoce como un adecuado control judicial. Es decir, en todo momento la autoridad competente tiene que motivar y fundamentar sus actuaciones y por favor también al momento que se dicta la sentencia tiene que estar debidamente motivada y fundamentada. Es decir, de esta forma garantizamos lo que es el debido proceso. Es decir, la autoridad tiene que respetar en todo momento nuestros derechos humanos contemplados en la Constitución, pero también tiene que respetar en todo momento el procedimiento establecido en dicha legislación. En este caso, si estamos hablando en materia penal, nos referimos directamente al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también al Código Penal, ya sea federal o al Código Penal local. Ahora bien, algo también interesante que cambió totalmente nuestra perspectiva en materia de derechos humanos, aparte de la reforma constitucional del 2008 en materia penal, fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011. ¿Por qué fue fundamental o por qué modificó a tal grado todo nuestro sistema jurídico en derechos humanos dentro de nuestro país? Porque por primera vez ya no se estaban estableciendo solamente garantías, se estaban estableciendo el término derechos humanos. Es decir,
se estaba reconociendo que era fundamental proteger, promover y preservar mis derechos humanos durante el procedimiento, por ejemplo, que estaban contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acordémonos que esta Constitución es la máxima legislación dentro de nuestro país. Principio de supremacía constitucional con relación al artículo 133 constitucional. Pero aquí viene lo interesante. No solamente los derechos humanos contemplados en la misma Constitución, sino también los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano haya ratificado y forme parte, estableciendo de esta forma el famoso control de convencionalidad. El control de convencionalidad nos establece por primera vez en nuestro país y da la pauta y el margen de que, por ejemplo, imaginemos que existe un derecho humano no reconocido en nuestra Constitución, el derecho a la salud, de forma hipotética. En ese caso, la autoridad, ya sea policía municipal, estatal, de tránsito, juez, ministerio público, policía de investigación, cualquier tipo de autoridad dentro de nuestro sistema jurídico, tendría la oportunidad, a partir de esta reforma de 2011 de derechos humanos, de, por ejemplo, si este derecho humano, hipotéticamente hablando, no se contempla en la Constitución, que es nuestra máxima legislación conforme a la PM de Hans Kelsen en nuestro país, perfecto, vamos a aplicar un control de convencionalidad. ¿En qué sentido? Voy a aplicar un derecho humano que esté contemplado en algún tratado internacional que haya ratificado el Estado mexicano y que posiblemente le da una mayor protección al gobernado. A esta acción se le conoce el principio de pro persona, es decir, le voy a dar la mayor protección posible al gobernado, pero siempre y cuando no se contraponga con lo establecido en la Constitución. Es decir, en el 2011 hubo muchas controversias al respecto. ¿Por qué? Porque recordemos que el principio de supremacía constitucional nos establece que absolutamente nada puede estar por encima de la Constitución. Tanto es así que conforme a la pirámide de Hans Kelsen, citamos a la Constitución hasta arriba. Posteriormente de la Constitución tenemos tratados internacionales, tenemos legislaciones federales, por ejemplo, Código Penal Federal. Posteriormente, legislaciones locales, como por ejemplo el Código Penal del Estado de México, de la Ciudad de México, etcétera, y hasta abajo reglamentos, por ejemplo, un reglamento de alguna escuela, de algún hospital, etcétera. Sin embargo, todo de acuerdo a la Constitución. Sin embargo, esta reforma modificó el artículo 133 constitucional y el artículo primero constitucional, en el sentido de que por primera vez en nuestro país, el artículo primero constitucional estaba estableciendo que todas las autoridades dentro de su jurisdicción y competencia tienen que proteger nuestros derechos humanos contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano haya ratificado y forme parte. Es decir, está citando tanto a la Constitución como a los tratados internacionales al mismo nivel. Y en este caso, ustedes posiblemente se pregunten, pero entonces, ¿a quién hay que hacerle caso? Por esa razón, nuestro máximo tribunal en materia constitucional, recordarán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió jurisprudencia al respecto, estableciendo que, si bien es cierto, tú como oficial, por ejemplo, un policía municipal, estatal, de tránsito, etcétera, tú como policía puedes aplicar un tratado internacional, perfecto, pero siempre y cuando no se contraponga con lo establecido en la Constitución. De esta forma, respetamos en todo momento lo que es el principio de supremacía constitucional. Absolutamente nada está por encima de la Constitución. Es decir, veremos justamente al caso hipotético. Si imaginemos que, por ejemplo, el derecho a la salud, imaginemos que hipotéticamente hablando, no estuviera contemplado en nuestra Constitución. Hipotéticamente hablando, en ese supuesto, para respetar el principio de pro persona y de igual forma también con relación al principio de supremacía constitucional y gracias a esta reforma del 2011 en derechos humanos que modificó todo nuestro sistema jurídico mexicano en derechos humanos, perfecto.
No está contemplado posiblemente este derecho humano en la Constitución, que es nuestra máxima legislación en nuestro país, pero ¿sabes qué? Sí se contempla un control de convencionalidad. En ese caso, voy a buscar un tratado internacional que proteja ese derecho humano y nos establezca cómo lo tenemos que entender. Perfecto, lo voy a aplicar en beneficio del gobernado para darle una mayor protección. Sin embargo, imaginemos que en todo caso yo quiero aplicar ese tratado internacional, pero lamentablemente ya se está contemplado en la Constitución y tanto es así que, por ejemplo, en la Constitución establece limitantes a ese derecho humano, lamentablemente o afortunadamente, hay que respetar lo establecido en nuestra Constitución, es decir, respetando el principio de supremacía constitucional. Siempre hasta arriba vamos a encontrar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y posteriormente abajo tratados internacionales, legislaciones federales, como por ejemplo el Código Nacional de Procedimientos Penales, abajo legislaciones locales, Código Penal del Estado de México, de la Ciudad de México, del Estado de Guerrero, etcétera. Y posteriormente, hasta abajo, vamos a encontrar reglamentos. Por ejemplo, un reglamento interno de alguna escuela, de algún trabajo, de alguna empresa, etcétera. Pero siempre en armonía con lo establecido en la Constitución. Es decir, en todo momento vamos a respetar nuestros derechos humanos contemplados en la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, desde el artículo primero constitucional hasta el artículo 29 constitucional. Es decir, de esta forma, al momento en que cambiamos de un sistema inquisitivo en el cual lamentablemente quedó totalmente obsoleto por tantas violaciones a derechos humanos, tanto es así que ese sistema inquisitivo, en lugar de ser garantista a derechos humanos, lamentablemente era objeto de represión. Es decir, solamente castigaba y no prevenía el delito para que no se volviera a cometer y tampoco protegía los derechos humanos tanto del imputado como de la víctima. Tanto es así que existía ese principio de culpabilidad, es decir, es culpable hasta que se demuestre lo contrario en ese sistema inquisitivo. Y igual de forma también se le daba preferencia al Ministerio Público en lugar de mantener una igualdad procesal en todo momento. Tanto darle la oportunidad de que se defienda al imputado, respetando sus derechos humanos contemplados en la Constitución, como también darle la oportunidad a la víctima de que se pueda defender. Por esa razón y más, es que fue necesario modificar nuestro sistema jurídico en materia penal para poder retomar, en este caso, que la misma sociedad volviera a recuperar la fe en la administración de justicia. Es decir, de esta forma evitando esas violaciones a derechos humanos y crear un sistema jurídico penal, pero en este caso ya no ser tanto como un instrumento de represión, sino ser un instrumento para que sea garantista en todo momento de nuestros derechos humanos y aparte de eso, también en todo momento, aparte de que voy a garantizar tus derechos humanos contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales, de igual forma también poder prevenir el delito, es decir, que no se vuelva a cometer una y otra vez. También, en este caso, creando nuevos mecanismos y principios fundamentales para poder reforzar justamente eso, un Estado garantista en todo momento. Ahora bien, hasta aquí sería esta cápsula. Espero les haya agradado. Agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Que tengan excelente tarde.